Hola de nuevo. Gracias por estar atentos acá a la conexión. Estamos acá con un problema con Margarita, parece, porque voy a conectar. A ver qué pasa. Ahí Ahí sí. estamos. Hola Margarita, ya, qué bueno, lo Hola, logramos. hola. Sí. Bueno, vamos a partir de nuevo. Mientras se nos une más gente, yo les estaba contando a quienes se habían sumado en un principio que esta era nuestra charla número 16, así que vamos a ir a esperar unos momentitos antes de empezar. Primero que todo, darles la bienvenida a quienes se están sumando. Eh, Hoy día vamos a estar conversando con Margarita, quien se conecta desde Ecuador. Allá son las ¿Sí? 10 de la mañana, tengo entendido. Y bueno, sí, darle la bienvenida. Margarita hoy día nos trae una charla cuyo título es La urdimbre que nos une. Eh, Margarita viene del mundo de las artes visuales, artista visual, pedagoga. También tengo entendido que tiene algunas incursiones en la literatura. Y hoy día nos viene a hablar un poco de su recorrido, de su desarrollo en torno al bordado y otras expresiones artísticas. Así que yo parto dándote la bienvenida, Margarita, y agradecerte por compartir con nosotros el día de hoy. Yo tengo entendido que tú vives en Guayaquil, ¿cierto? Sí, sí. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por este Bienvenida. espacio. Gracias, me parece fantástico. Muchísimas gracias por este espacio en Chile, que precisamente le da un pedacito de tiempo a cada una de las personas que trabajamos con los textiles. Y sí, estoy en Guayaquil, Ecuador. Estoy en un puerto costero, precioso, un poquito violento a veces, pero precioso. Y básicamente quería conversar con ustedes. Primero, muchísimas gracias por aceptar mi postulación. Se me hizo en ese tiempo, que fue prácticamente inicios del año, bastante, yo creo que es un desafío tratar de compactar en una propuesta escrita lo que quieres llegar a transmitir cuando ya estás en vivo en una charla. Pero me pareció muy interesante poder hacerlo, fue un buen ejercicio para mí y ahora voy a tratar de resumir un poco por dónde va mi trabajo y también hacia dónde va orientado en este momento. Como tú bien explicabas, desde el inicio mi vida ha sido bastante cercana a lo que es la parte artística. Inicié haciendo dibujos para mis amigas abajo de las bancas en la escuela franciscana. Y yo creo que desde ahí viene mi espíritu de hacer dibujos y mi espíritu comercial también, porque les cambiaba un dibujo por un bombón. Entonces, sí, claro, tenía que ganar algo, además del regocijo de dibujarles algo en el libro de copia. Entonces, por ahí empezó esa parte de la exploración del dibujo, me di cuenta que lo hacía bastante bien. Mi mami tuvo el acierto de buscar un espacio para mí y encontró el Colegio de Bellas Artes como una plataforma para poder ir dándome herramientas, creo yo, sobre todo, ¿no? Es porque en la ciudad donde yo vivo no es una ciudad que se caracteriza precisamente por la cercanía a este tipo de sensibilidades, porque como somos un puerto es más bien el rigor de lo que es lo económico. Entonces, el acercamiento al Colegio de Bellas Artes me dio la herramienta para poder, creo yo, configurar esta parte, sobre todo de práctica y esta parte estética que te permite siempre tener un marco sobre el cual tú vas a orientar las cosas, ¿no? Aunque el colegio Claro. fue inicialmente digo yo siempre, un caldo de cultivo para hacer las experimentaciones, creo que una de las cosas más lindas que me aportó el colegio, y ahora lo veo en retrospectiva, son las experiencias de vida, definitivamente. Esas experiencias donde tú puedes ir desde ese momento reconociendo en ti hacia dónde va a apuntar la preocupación principal.
que guía tu trabajo. Porque creo que una de las cosas que nos cuesta un poquito a las personas que queremos hacer arte o artesanía o queremos profundizar en un área es no solamente, a mí me encanta la música también, y no, es no solamente poder estar cerca, es el hecho de poder tener ese compromiso para saber que tú vas a elegir ese camino por sobre todas las cosas. Porque en muchas ocasiones tienes el compromiso y el compromiso a veces se queda frente a la vida, ese compromiso se queda un poco en el limbo porque las presiones sociales o las presiones de la edad van haciendo que tú quieras otras responsabilidades. Entonces, a veces el compromiso con uno mismo creo que es lo más leal que puede ser a ti y lo que hace que sientas, que tengas esa fuerza para poder seguir en lo que en realidad descubriste desde el inicio de tu vida, que es lo que te llenaba, ¿no? Margarita, Cuéntame. tú dejaste un camino, ¿no? Porque lo que leí en tu bio, Sí, cuentan, a propósito de esto que nos estás hablando del compromiso con tu deseo y lo que tú querías hacer. Cuéntanos un poquito de eso, porque yo encuentro muy interesante, sobre todo en los tiempos que corren, el poder dedicarse claro, te a cuento cosas que, no mira, tradicionales. siempre me gustó muchísimo leer y cometí el error de pensar que como leía mucho y escribía mucho, algún día podía llegar a hacer un libro o a dedicarme a eso. Entonces, lo primero que hice fue decidirme por la literatura. Es así que lo primero que hago es estudiar literatura a fondo. Y entonces ahí me di cuenta tempranamente de que definitivamente yo no voy a ser escritora, porque una cosa es relatarte para ti mismo y relatar para alguien cercano a quien tú amas las experiencias de vida para que te amen y te conozcan, y otra cosa definitivamente es crear para el mundo, siempre viéndolo desde el frente, ¿no? Entonces, en ese momento decidí retomar, bueno, paralelamente a esto siempre he hecho mucha labor social, ¿no? Entonces eso siempre me llamó, siempre me llamó. Eh, Decidí luego por las artes visuales, porque venía pues en un colegio de arte, entonces decidí por las artes visuales y ahí me sentí muy completa, porque de alguna forma las letras son algo físico que tienes que unir para que tengan un peso y un soporte y un sentido, y hagan sentido en los demás. Sin embargo, los materiales, los textiles, en ese tiempo eran las pinturas, en las artes visuales, ya eran algo concreto. Yo no tenía que reformular sobre eso. Es decir, pensaba una idea y podía dibujarla y pintarla y ya estaba traducida. Entonces era mucho más complicado con la escritura. La escritura es un proceso muchísimo más largo además. La pintura es algo mucho más inmediato. La pintura se quedó parada en el momento en que decidí tener familia, precisamente por el tema de que también soy completamente controladora. Entonces, me pasaba mucho esto de que el tema de la pintura me agobiaba por la ventilación. Entonces, básicamente descubrí que tenía que tener un taller más amplio, tenía que pues, tener una serie de, um, de Condiciones. recursos, que me permitan hacer que la actividad sea enriquecedora. Uno de esos recursos tenía que ser un espacio ventilado, tenía que poder dejar las cosas ahí, poder volver y regresar y retomarlas. Y en ese momento de mi vida no tenía esas herramientas, así que decidí dejarlo y me dediqué a la docencia. Tuve la oportunidad de trabajar en la escuela pública y en la escuela privada, 1000 veces me quedo con la escuela pública. Tuve la bendición de regresar a mi colegio de Bellas Artes y ser docente, esa fue mi última etapa y fue Donde tú maravilloso. estudiaste. Donde yo estudié, sí, sí, fue increíble cómo dio la vuelta a todo y me regresé ahí. Y fue una experiencia maravillosa, llena de anécdotas increíbles, por supuesto, ¿no? Me sentía súper feliz en ese espacio. Luego vinieron unos cambios en el gobierno que me parecen súper positivos. En ese momento fueron unos cambios muy positivos. Yo no cumplía todos los requisitos para estar en el puesto, así que antes de que viniera el hachazo, digo yo solita di un paso
a la izquierda y dejé el puesto vacante. Y me decidí en ese momento por, bueno, ese fue uno de los, digo yo, un bache en mi recorrido, porque ahí se me ocurrió entrar a la empresa privada, a una oficina, y eso es un limbo del infierno, creo que No era duré lo 3 meses. tuyo. Sí, salí corriendo, eso no era para mí, y entonces empecé con los textiles. Me mudé a una ciudad maravillosa que es Quito, que es la capital de mi país en Ecuador, y esa ciudad me brindaba todas las posibilidades para oxigenarme, porque el ambiente allá es completamente liberal en el aspecto de las artes. Es muy enriquecedor, te inspira muchísimo, aparte de los paisajes, las montañas, el cielo, es de un azul impresionante, las nubes. Entonces, te vas inspirando con todo eso, es imposible no inspirarte. Así que empecé con los textiles y empecé a bordar, de eso ya aproximadamente unos 12 años empecé a bordar. Y lo que sí me pasó es que empecé por el bordado pequeñito comercial. Es Ya. decir, yo empecé por el tema de aprender técnicas y Ujú. aprender, creo que como la mayoría de nosotras empieza es aprendiendo las puntadas. Claro. Es Luego parte siempre, de. claro, y viene la inquietud de, bueno, ahora que tengo las puntadas, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Qué más hago? Porque no puedo quedarme solo aprendiendo las puntadas, ¿no? Entonces ahí fue que empezó este interés por dejar la parte comercial del bordado y empezar a hacer piezas para mí. Yo creo que aquí hay siempre una bifurcación, es decir, tú vas en tu camino y tienes que empezar a elegir. Y no es que siempre tienes que elegir, pero en mi caso yo sí sentí que tuve que elegir porque cuando tú te dedicas al bordado comercial, en mi caso que yo me dedicaba al inicio, esto me demandaba dos cosas que a la larga llegué a detestar. Primero, que se me restaba un montón de tiempo para mi obra personal. Y segundo, que tienes que acomodarte a la exigencia del cliente. Claro. Y por lo general, la exigencia del cliente no siempre va de la mano con las preferencias que yo tenía. Entonces tenía este golpe contra la pared constante. Ujú. Este golpe contra la pared que empezó a doler y a lastimar y decidí simplemente dejar a un lado lo comercial, que en ese momento no era lo más, digo yo siempre lo viable, porque tú siempre esperas que esto te dé un poquito de dinero Sí. para que genere una estabilidad, ¿no? Así que me interrumpes cuando haya algo que Sí, sí, no, acotar. yo estoy aquí escuchando, creo que de ahí te hago una pausita, pero vamos bien. Listo, ¿sigo? Entonces, cuando ya me di cuenta que llegué a este muro, dije, bueno, hasta aquí llegó, y me decidí por hacer poco a poco algo personal. Es decir, no necesariamente tiene que ser algo grande, no necesariamente eh, tiene que ocupar un espacio específico, de que voy a hacer algo para este lugar, simplemente eh, observo algo, me nace, digo yo siempre me nace, que es como una epifanía, y empiezo Ujú. a construir algo, ¿no? En ese caminar en el que yo ya me alejé de lo comercial y estaba acá, ocurrió que me mudé de la ciudad de Quito, ya había vivido ahí aproximadamente 9 años, y me mudé otra vez al puerto, a Guayaquil, acá. Volviste. Volví, volví, sí. Entonces, volví al lugar donde fui feliz. Entonces, acá me interesó muchísimo un tema que tiene que ver con algo muy profundo y es el hecho de que me cuesta muchísimo, muchísimo sentirme cómoda conmigo respecto a lo que me rodea en función de los Mm. textiles. A mí me cuesta muchísimo usar ropa nueva, puede parecer una tontería, pero me cuesta muchísimo, yo no gasto en ropa, me cuesta mucho usar una ropa nueva, me cuesta muchísimo elegir un textil que no me diga nada. Entonces prefiero usar siempre jean, camiseta, algo sencillo. Y sentí esta necesidad de ya trasladar este bordado que yo iba haciendo o esta exploración a otro plano. Y ahí fue cuando me hizo match. Cuéntanos. Dije, ok, me hizo un match y dije, voy a empezar a coser. Quiero Ujú. empezar a hacer algo que yo pueda usar y me sienta súper cómoda, ¿no?
Entonces, mi línea no es la de la diseñadora, ni de la que voy a hacer una cosa masiva, ni una producción grande, porque en realidad ocupa muchísimo tiempo desde hacer un patrón, hasta crear un diseño, hasta pasar por todo el proceso de costura, bordado, y sale una pieza. O sea, a mí me toma por lo menos, será un mes y medio. En Entonces, terminar. en terminar, sí, porque no hago piezas tan sencillas. Entonces, siempre trato de que se vayan construyendo en función de las necesidades, no solamente mías, sino también de mi ciudad, de dónde estoy, es decir, que funcionen aquí. Así estoy explorando un poco con la ayuda de una amiga que quiero muchísimo, que está en todo lo que digo yo, el entramado de la parte histórica de nuestra ciudad, y empecé a hacer piezas que tengan que ver con nuestra cultura, con cosas que realmente podamos portar aquí, como una pollera, como una blusa que nos distingue, que en realidad no es la base de nuestra original indumentaria huancavilca. Sin embargo, las influencias hacen que nosotros hayamos apropiado este tipo de vestuarios y me siento cómoda ahí. O sea, me siento cómoda y es ahí. Hubieron dos quiebres, yo creo que en este proceso, y uno de los primeros quiebres lo tuve con Desbordado, que es un bordador con el que tomé un taller. He tomado varios después, ¿no? Pero en el primero recuerdo que algo muy importante que me pasó mientras estaba así bordando creo que era una figura en 3D, una naranja, era que Ya. me pude tomar el tiempo para realmente descubrir que cuando yo pasaba el hilo, podía escuchar al hilo traspasar. Ujú. El Ese, sonido. el sonido, o sea, tomarme el tiempo de percibir ese sonido y, y de ahí descubrir que cuando tú pasas ese hilo y lo escuchas pasar tantas veces a través del tejido, cada vez que Ujú. ese hilo pasa se va desgastando. Es decir, lo pasas la primera vez y está casi Claro. nuevo, lo pasas una segunda, una tercera, y depende del largo de ese hilo, el desgaste que vaya a tener en función de las vueltas que va a dar sobre la cosa. Eso a mí me transformó la vida en cuanto al textil, porque me pude dar cuenta de que es tan cercano a lo que uno vive en realidad, a lo desgastante que puede ser pasar el hilo varias veces sobre esa misma estructura y cómo se va desgastando y desgastando hasta que simplemente el hilo pasaba que se me rompía. Entonces, Mm. y me parecía fantástico hacer esa experimentación, volver a poner un hilo más corto ahora y más corto, hasta que me di cuenta de la medida perfecta. Y la medida perfecta es cuando tú Para sabes, evitar eso. para evitarlo, exacto. Llega un momento en el que tú lo que quieres es a la larga evitarlo. Y simplemente no quieres que se rompa el hilo, así que sabes cuándo abandonar, qué medida debe tener ese hilo, Controlar. controlarlo. Es decir, creo que mucho de lo que pasa es querer tener el control, ¿no? Y Sí, te voy a interrumpir un poco, Margarita, porque veo que se está sumando más gente. Eh, Hoy día estamos con Margarita Ruiz. Ese es su cuenta, la voy a publicar acá porque a propósito de lo que Margarita nos estaba contando, yo quería invitarles a que miraran porque en su cuenta de Instagram hay varias de las cosas que nos está mencionando, sobre todo a propósito de las polleras, del vestuario, así que esa es la invitación. Y recuerden que a los últimos 15 minutos vamos a dar un espacio para quienes deseen preguntarle cualquier cosa a Margarita sobre todo lo que nos está contando de su recorrido y de su vínculo con las artes textiles. Así que bienvenida a quienes se están sumando y seguimos, Margarita. Muchas gracias. a ti, muchísimas gracias a ti. Entonces, ese fue, yo creo, el primer quiebre, es decir, el primer quiebre consciente como un descubrimiento consciente de lo que estaba pasando físicamente y que eso hacía un eco dentro de lo que yo podía discernir como mío, como lo que pasaba en mi interior. El segundo quiebre se dio, me parece increíble, cuando fui a la escuela de costura. Mi escuela se llama Academia Ecuatoriana y es una escuela
que tiene una característica muy especial porque van personas de todo rango social, económico. Entonces, eso permite que en el momento en el que estás en el salón de clases haya un enriquecimiento espectacular. Entonces, ese segundo quiebre se dio cuando la profesora Victoria nos explicaba cómo funciona el textil. Nos explicaba acerca del orillo, acerca de las ramas, acerca del urdimbre, y cómo debíamos sostener el textil y virarlo y modificarlo, porque algo muy importante del textil, cuando ya está armado el tejido en sí mismo, es que debes saber trabajarlo para que no distorsione la pieza final, para que no se haga una especie de desperfecto de la pieza. Entonces, eso me pareció bastante interesante y a simple vista parecía un concepto, porque en realidad es un concepto que tú puedes comprender inmediatamente. Al momento de la práctica me costaba muchísimo, de hecho hasta ahora creo, me cuesta tomar una tela y yo amo las imperfecciones, es decir, las abrazo con fuerza. No me molesta, yo viro y tuerzo y queda una marca, la disfruto, honestamente. Entonces no veo en esa pieza un problema, al contrario, veo una imperfección que la hace completamente única y original frente a las demás. De hecho, nunca hago piezas en serie. Para explicarles un poquito esto de la urdimbre y de la trama, yo quería mostrarles brevemente la forma en que luego ya lo comprendí ahora poco, que me gustó muchísimo, y es con este telar, es un ejercicio que hice en Quito, en un taller. Entonces, acá es bien simple como yo lo veo, cómo funciona mi mente cuando estoy trabajando y cómo funciona en relación a la vida. Esto que tenemos aquí, lo que está vertical es la urdimbre. Todos tenemos una urdimbre. Desde que nacemos hasta los pasos que llevamos hoy, todos tenemos una urdimbre, que es como esa parte que no podemos sacarnos de encima, la que no podemos controlar, de dónde venimos, quiénes conforman la familia, la educación que nos dieron, el pasado. Esta es la urdimbre, la vertical. Y luego nosotros vamos construyendo la trama, que es la que está aquí en la parte inferior. Esta es la que nosotros vamos bordando. Esta es la que yo voy bordando en mi vida, esta trama que está aquí. Entonces, en esta trama, siempre, mientras hacíamos esto lo dejé hasta aquí porque me genera como mucho esfuerzo tener que volver a él. Ahora mismo, pero creo que es la forma más sencilla de explicar cómo se va componiendo el destino. Perfecto. Cómo se va componiendo este destino que nosotros vamos construyendo y cómo lo veo ahora el textil. Es decir, lo veo como una cosa que todo el tiempo me habla, me compone y me hace sentir cosas que, que me generan muchísima pasión. Y por supuesto, tenemos un urdimbre y tenemos la trama que nosotros vamos bordando y siempre van a haber cosas como esta regla o como este marco, que son aquellas que en realidad no podemos controlar, aquellas que en realidad no dependen de nosotros y que a veces pueden ser buenas y a veces pueden ser no tan buenas, pero que simplemente debemos ir sobrellevando para poder seguir haciendo nuestra propia trama, nuestro propio bordado. Entonces, la idea básica cuando pensé en el título de la charla era la urdimbre que nos une a todas como textileras. Esta que nosotros en realidad no pusimos. Yo creo que esta primera urdimbre, yo creo que viene ya desde antes de que naciéramos, siempre pienso yo, porque es como un llamado. Y casi siempre esta urdimbre que nos une inicialmente es el llamado que viene de cuando configuramos la memoria. Y cada una de estas urdimbres nos evoca en el pasado a una abuela, a una tía, a un momento, a aquellas cosas que también nos componen, pero que en realidad nosotros no tuvimos la capacidad de configurar desde un inicio. Y no sé si esto está muy enredado, te juro que traté de ponerle como...
No, no mucho está, o orden. sea, al contrario, yo te agradezco porque la figura que usaste es muy clara y de hecho me voy a tomar un momentito la palabra porque esto Claro, vuelve a emerger siempre. Y, y, y a mí me gusta mucho ver cómo cada una de nosotras tiene su propio relato de lo que constituye el hacer textil, de lo que nos propicia. Hay como una filosofía de lo textil que acá en la escuela la hemos podido ver y de alguna manera ir mirando, porque no es primera vez que yo escucho esto, pero siempre es nuevo. Y oh, eso es muy hermoso. En cada persona se recrea, en cada una de las que estamos en lo textil, se va recreando una propia historia y ahí me hace pleno sentido esto que tú dices. Que hay ciertos aspectos que nos vienen del linaje, de dónde somos, de nuestros pueblos, de la historia familiar, pero cada una cuando hace su propia trama va configurando algo nuevo, distinto, que tiene una expresión propia y eso que tú dices como de esta construcción del destino, lo encuentro muy, muy lindo. Te agradezco la reflexión, Margarita, porque verlo también es muy hermoso. Eh, entonces sí, se entiende perfecto. Yo creo que aquí quienes nos están escuchando también lo están comprendiendo. O sea, esto de mirar y de cuando yo lo tomo. Hablaste tú de lo que yo puedo controlar y también me hace pleno sentido. O sea, muchas veces no están los mejores materiales, pero podemos hacer algo hermoso. Eh, muy, muy, muy agradecida de lo que nos están mostrando. Así que, bueno, les vuelvo a recordar que estamos con Margarita Ruiz hoy día en la Escuela Libre Textil, en esta charla que es la número 16. Así que gracias a todos quienes se están sumando y sigamos, Margarita, está muy interesante. entonces te agradezco el feedback porque a mí me genera muchísima ansiedad el tema de que si yo voy ordenada, ¿no? Me cuesta comportarme. Va bien, va Entonces, bien. ok, ok, entonces yo creo que ya por ahí entramos un poquito más con este intro, recién en la charla, digo yo, que es poder desentrañar un poco eso de la urdimbre que nos une, ¿no? Yo creo que mucho más allá de lo que trabajemos en función de lo que vayamos a hacer o a dónde nos proyectemos como textileras, porque veo que hay un trabajo maravilloso y hay tantas aristas donde se puede explorar y se puede consolidar eh, cada uno de los intereses personales que tenemos, ¿no? Yo creo que más allá de eso siempre existe una preocupación latente y que es plenamente visible, que es la entrega hacia el otro. Yo creo que mucho de lo que nos pasa también en la sociedad es poder tener que recoger nuestro testimonio y beneficiar a través de lo que estamos haciendo y recoger el testimonio de lo que pasa alrededor de nosotros. Esa parte es la que yo me parece que enriquece más nuestro trabajo como textileras porque podemos ser, y ahí me regreso al inicio, y es que podemos ser esa palabra escrita, podemos ser ese testimonio que ya no es solamente escrito, sino que es un testimonio que se va configurando a través de los hilos, de la aguja, del poner textiles y, y se va generando ese testimonio visual que enriquece tanto ya a estas alturas, después de, creo yo, más o menos 50 años, que es la época ya moderna en la que se está trabajando el textil, configurar esto como un registro histórico. ¿Ya? Este registro histórico que nos va enriqueciendo y al que podemos regresar siempre para poder hacer, digo yo, siempre una evaluación de nuestro tránsito. Porque este urdimbre, como lo digo yo, que es el urdimbre que nos soporta, este urdimbre que nos soporta viene siendo también la que al final va a quedar como el tránsito, ese tránsito que nosotros hemos hecho por la vida, ese bregar, y, y es ahí donde se constituyen, digo yo, mis nuevos intereses. Ahora, ¿por dónde va? Una vez que ya les he explicado ya todo lo que significa para mí, o sea, significa muchísimo para mí todo esto. Y ahora mi interés es básicamente hacer que estas pequeñas piezas que se van configurando tengan un sentido, no solamente que no me interesa mucho el estético, pero que sí tengan un sentido que trascienda en función
de lo que simboliza para mí, o sea, que el color represente algo que significa para mí. Es decir, que para yo, por ejemplo, ahora estoy viendo una etapa de mi vida en que todo el mundo me dice, ponte de muchos colores para que te alegres. Yo estoy de rojo, eligió mi hijo, pero normalmente yo siempre ando de grises y negros, siempre. Porque me gusta mucho poder, y me fascina. Sí, exacto. Eso me da una perspectiva un poco más, digo yo, eh, amplia, porque yo estoy desde un punto de vista bastante neutro, observando todo a mi alrededor, y trato siempre de que ahora las piezas que se hacen tengan una experiencia vivida. Estoy trabajando mucho ahora en eso, de que cada cosa sea una experiencia, así sea un bordado muy sencillo. En realidad, esto nace de una historia que viví. Es decir, si voy a bordarte un letrero para tu casa, nace de algo que en realidad representa entre los dos. Yo sé que tal vez esa cosa, frente al mundo, es una cosa sencilla y que no tiene mucho sentido, pero ahora estoy muy dedicada a que cada pieza o cada cosa, cada vestido, cada blusa que sale, tenga que ver con una experiencia propia. Hace poco hacía una falda que es una falda campesina, que tiene algunas capas. Entonces, esa falda nace de cuando yo estaba en la escuela, en los bailes, nace de cuando mi mamá me ha contado sus experiencias, porque ella viene de la parte montuvia de la ciudad. Ella no está en la ciudad, ella viene en la parte montuvia, de los que están afuera en los pueblos. Entonces, esas cosas que las personas no saben, están ahí, exactamente en esa falda. Entonces, la idea es que cada detalle que ahora no se ve, pero para mí significa. Y en la medida en la que tú me conoces a mí y quieres comprar esa pieza o quieres quedarte con ese letrero, sabes que entre los dos, esa cosa es un vínculo. Y ese vínculo genera una especie de energía o de cariño que sabes que solamente lo va a poder descifrar, digo yo, o lo va a poder desentrañar la persona que nos va conociendo. Es decir, no va a venir un extraño a mí a decirme, ah, ya sé lo que es esto. No, porque esto va en función de algo que significó en esa etapa de mi vida, algo que pasó en esa etapa. Algo que si tú me lees, que si tú me sigues, que si tú estás cerca de mí siempre, vas a poder saber cuánto significa, cuánto representa. Entonces, y eso son por ahí, piezas únicas, ¿no? Las que tú realizas, no sí, vuelven sí, a repetirse. no, no, trato en lo posible. Por ejemplo, ahora poco que hacía esa falda campesina que está en el feed, que es una falda rosada, esa tela se envió a estampar y entonces se hizo una producción que alcanzó para 3 faldas. O sea, 3 faldas es casi ninguna, ¿no? Se vendieron 2, personas Claro. muy cercanas, y me quedé con una. Entonces siempre trato de que las piezas sean únicas porque uno le entrega tanto a esa pieza y significa tanto y le hago una sola cosa a esa pieza que realmente eso ya no, no me va a nacer, digo yo siempre, aunque suene bastante precario e infantil, no me va a nacer volver a hacer lo mismo porque simplemente no va a quedar igual y yo ya paso a otra etapa de mi vida. Es decir, esas pequeñas Claro. cositas se van cerrando, ese pequeño interés porque significó algo en ese momento, se va cerrando y el olvido hace que simplemente lo recuerde como algo que pasó, pero ya no lo voy a retomar. Entonces, como un interés primario, ¿no? Se va componiendo con la trama, digo yo siempre, va siendo parte de la trama lo que vivimos, pero ya no es que voy a retomar eso para poder avanzar. Y luego Sí, siempre habrá un tipo de ejercicios, ¿no? Hay ejercicios que yo creo que son muy buenos y creo que sí es importante manifestar que todos debemos reconocer que estamos en etapas de crecimiento y que es muy importante que a medida que vayamos consolidando nuestras búsquedas, también vayamos fortaleciendo nuestra educación, leyendo, haciendo seminarios, buscando escuelas libre textil como esta, porque en realidad escuchar la voz de otras personas siempre va a hacer que nosotros podamos revisitarnos y revisarnos y saber a dónde vamos y qué estamos haciendo. Esa parte sí creo que es muy importante. Ahora último yo estoy también tomando talleres de bordado, sobre todo estaba tomando
con la persona que ya mencioné que es desbordado, porque él tiene una trayectoria que viene sobre todo porque representa, digo yo, esta parte de tradición cultural respecto a las piezas que hacen y al manejo de las piezas como pedrerías, las piezas en volumen. Entonces, esa parte sí me interesa, digo yo, ir aprendiendo para poder después también generar mis propias piezas o mis propias exploraciones para mis productos finales. En este caso, en este momento, vestuario, ¿no? Y eso, básicamente eso, Francis. Margarita, bueno, yo no me di ni cuenta cómo pasó la hora, nos quedan 20 minutos de la charla. Yo sé, por Eh, eso estoy súper consciente de que quedan los minutos de las preguntas, si es que hay preguntas. eh, Porque yo sé que, bueno, estaba viendo en tu bio, tú también formas parte de una comunidad de bordadoras, pero además dentro de tu desarrollo a través de lo textil también trabajas con gente, haces formación, cursos. Eh, Cuéntanos un poquito de eso, de cómo Claro que la gente puede acercarse. Eh, Pusimos acá antes el Instagram de Margarita. Yo les invito a que lo vean porque hay cosas maravillosas para que quienes tengan dudas y no la hayan conocido antes. Y cuéntanos con qué estás y les volvemos a invitar a quienes se están sumando si tienen alguna pregunta o duda para aprovechar de esta instancia de conversar con Margarita. sí, claro. Ustedes pueden visitar la página del Club de Bordado S. El Club de Bordado S básicamente es para mí un ejercicio de apostolado. No es un grupo en el que nosotros recibimos una financiación, ni mucho menos. Lo que hacemos o lo que hacíamos, yo este año he parado un poco debido a motivos personales, sin embargo, lo que hacemos normalmente es hacer una reunión mensual, por lo general era los viernes, nos reuníamos y desde diferentes partes del mundo bordábamos online. Cada una podía hacer un trabajo personal o también poníamos un proyecto y una amiga, Anita, inicialmente era Anita o yo, y hacíamos un boceto, un dibujo, porque se nos da el dibujar, y poníamos esa propuesta para que se borde. De esa forma, el Club de Bordado hacía una actividad específica que era de bordado en conjunto, luego teníamos entrevistas y también teníamos charlas, contactos con tiendas físicas aquí en nuestro país, en Ecuador, y nos movíamos de esa forma, ¿no? Siempre en el Club de Bordado. Luego también lo que hago en este momento como proyecto, básicamente, no estoy dando talleres abiertos, estoy tratando de dejar los talleres en la escuela donde, digo siempre digo escuela, pero en realidad es una academia, la Academia Ecuatoriana donde estudio costura, me contrataron para dar los talleres de bordado, entonces yo soy alumna, estudiante en la mañana y la profesora en la tarde de bordado, y hay un interés que se va formando, es un interés que se va haciendo poco a poco. Y ahí estoy tratando de dejar los talleres de bordado para la Academia Ecuatoriana. Ustedes pueden decir la Academia Ecuatoriana y ver qué talleres hay. Siempre serán físicos en Guayaquil. Son los días sábados. Y si ustedes desean más bien una asesoría en los proyectos de bordado que tengan, eso sí lo estoy haciendo de manera online o de manera presencial. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes algún proyecto de bordado que tengas por ahí en tu mente, bueno, voy a pensar que quiero hacer un mantel, quiero hacer una cortina, una cenejo, sabes que quiero hacerme una camiseta, lo que sea que se te ocurre que de pronto tú sabes bordar, pero no sabes cómo hacer todo el proceso, entonces fantástico, lo que se hace es asesoría de proyecto y en ahí le vamos poniendo un pie y una, digo yo siempre digo, un pie, una cabecita y vamos poniendo todo el conjunto en orden para que tú puedas elaborar. Pero la idea no es solamente que aprendas a elaborarlo, la idea es que tú aprendas cómo hacer tus propios proyectos para que tú ya seas una persona autónoma e independiente y tengas los recursos para poder generar tus propios proyectos personales. Eso básicamente. Es una orientación y un acompañamiento ahí al bordar, Así es. ¿no? Así es. Y eso puede ser
online también o solo presencial? Sí, sí, ¿Cómo de hecho funciona? hay las dos opciones, puede ser presencial y puede ser online. Cuando ustedes vayan al feed de mi página, lo primero que van a ver, precisamente siempre dejo en la parte de arriba del feed tres imágenes que refieren precisamente a la asesoría en el proyecto de bordado. De esa forma las personas pueden ver que eso es lo primero que se está, digamos, ofertando de alguna manera para que sepan cuáles son las alternativas actuales, ¿no? De asesoría. Y eso de la formación permanente, porque tú estás ahora, nos contabas que estás tomando también clases y aprendiendo, eso es continuo. Tu soporte principal es el bordado, pero lo estás uniendo con otras cosas o por ahora vamos con el bordado como principal de las Perdona, cosas no, que estás haciendo. no Porque tú comprendí. estás, perdón, no, a lo Perdón. que yo iba, Margarita, es que tú estás además tomando formaciones con otras personas que trabajan en el bordado, ¿no? Sí, sí, ya entendí, ya, Nos ok, contaste que listo. Sí, sí, me gusta muchísimo que se entienda que cuando las personas llegamos a, siempre digo yo, vas de un proceso en el que estás aprendiendo las herramientas y las técnicas, luego vas a un ejercicio, luego vas a un dominio. Cuando llegas a una especie de, digo yo, de un dominio de algo, entonces por lo general nos sentimos cómodos y creemos que llegó hasta ahí, o sea, es el techo, ¿no? Pero siempre es súper importante pensar cómo puedes ir dándote cuenta que al lado tuyo hay otras cosas que no dominas y que este ejercicio de poder acudir a esos lugares y tomar esa formación va a enriquecer tu camino y va a enriquecer tu propia propuesta. Es así que por lo general yo elijo, siempre lo que elijo es historia, trato de empaparme mucho de lo que es historia, porque creo que no podemos ir haciendo, construyendo un futuro sin ver siempre la parte de atrás, ¿ya? Y de dónde venimos y lo que nos conforma, ¿no? Y trato de que esa parte, las personas que me importan, estén súper claras en eso, porque a veces creo que las personas se quedan con lo que ven en un feed o las personas se quedan con lo que ven desde hoy en adelante, pero todos venimos con un bagaje que es lo que nos hace ser quienes somos y en definitiva hay espacios cortitos, muy, muy cortitos en los que en realidad se, se nota más quiénes somos. Y a veces hay que no justificar, pero hay que poder darle un sentido a eso, a ese comportamiento, a ese lo que estoy haciendo, a ese color que elijo, y todo viene de un lado, ¿no? Y ese lado es nuestro pasado. Por eso me interesa mucho la historia, estoy tomando talleres de historia, leo muchísimo, y como te dije, esta otra persona que da estos talleres en la parte de las montañas de mi país, en la serranía, también hace talleres online, me gusta muchísimo, de hecho, él hizo un taller de teoría del color. La teoría del color es algo que yo sí siento con lo que no tengo mucha... Como vengo de la Escuela de Bellas Artes, entonces yo ya tengo Ujú. realmente una construcción sólida por ese lado, ¿no? Bastante sólida y con mis investigaciones, entonces sí puedo yo hacer un match con el tema de los ejercicios de Claro. colorimetría. No tengo tanto por ahí, pero sí creo que las personas deberían preocuparse bastante de ir forjándose y formándose al mismo tiempo. Ir fortaleciéndose, ¿no? Sí, sí, justo. Mira, acá tenemos un comentario que dice que se ha identificado mucho con la analogía de la vida, con la urdimbre, y cómo una puede construir su propia trama con la experiencia y las decisiones que uno va tomando. O sea, quedó clarísimo la analogía que usaste. Y bueno, nos van quedando unos minutos para quien quiera hacer algún comentario. Yo me fijé en apenas nos sumamos que había gente de Ushuaia, hay gente de Chile, veo que también algunas que yo ubico que son de España. Agradecerles que a quienes se están conectando, bueno, contarles que hemos estado aquí. También acá hay un comentario de Qué bonito bordo que dice que la estética del constructo textil la traemos de nuestra vida, de nuestra historia de vida y ancestros. Bueno, en esta conversación
que estamos teniendo con Margarita. Ella nos comenta un poco de cómo ha sido su proceso y nos habla de esta analogía de la urdimbre, como lo que no podemos transformar, pero que sí tenemos la posibilidad que nos da la trama en nuestra vida de ir haciendo un nuevo recorrido. Aquí nos saluda Diana de Buenos Aires y queremos, si es que hay alguna pregunta específica o algo que nos quieran compartir respecto a comentarios para Margarita, ya estamos en el último tramo de nuestra conversación. Margarita es de Ecuador y actualmente está viviendo en Guayaquil. Así que les invitamos a visitar su perfil y a ver, yo quedé muy como satisfecha de lo que muestra, porque llevar a las prendas de vestir algunas de tus técnicas se ven hermosas. Yo quedé bien ahí mirando todo y dije, ya, eso quiero, esa camisa, esa blusa, ese lino. Están muy bonitas Gracias. y además el proceso, ¿no? De cómo lo haces, que es muy importante, yo creo. Muchísimas gracias. Gracias a las personas que han referido. Y solo quería finalizar, creo yo, porque si no hay más preguntas, creo que sería algo así. Diciéndoles que es muy importante que a veces recordemos que cuando estamos haciendo esa trama no necesariamente tenemos que hacerla solos. Es decir, hay momentos en los que en realidad es muy importante tener una mano amiga para que esa trama se vaya haciendo un poquito más sencilla de construir. Les agradezco muchísimo el espacio. Ha sido liberador poder conversar acerca de esto. Y creo que sin duda tienen un taller abierto en Guayaquil cuando quieran darse una vuelta. Solamente tenemos que programar y pueden venir. ¿Sí? Muchas gracias por Muchas todo. gracias. Bueno, vamos despidiéndonos. No sé si alguien tiene algo que nos quiera comentar. Acá nos felicita a ti. Qué bonito bordo. Yo quería recordarle y hacerle algunos comentarios. Esta es la charla 16 de 22 de este año, de este ciclo. Y también cuando tú hablabas a propósito de este Club del Bordado, yo creo que la virtualidad también nos ha permitido precisamente irnos encontrando con gente en latitudes muy lejanas, que no tendríamos otra posibilidad de vernos las caras si no fuera por la virtualidad. Eso es increíble. Te cuento que yo antes usaba muchísimo el correo tradicional, tenía amistades por correo y yo esa era la que iba y franqueaba mi carta y la enviaba. Y esta parte en la que nosotros podemos simplemente conectarnos y estar ahí en ese momento con la persona que está al otro lado del mundo es maravilloso. Sí, sí, en realidad las Sí. personas entendieran de dónde viene todo este recorrido de la comunicación hasta lo que estamos viviendo ahora, que es absolutamente fantástico y que espero que lleguemos a la teletransportación algún día. Ojalá, ojalá. Sí, Entonces, no estoy acá alcanzando, dice, es fantástico. Entonces acá sería dice que te divino. invitemos a Chile. Uy, yo voy Bueno, encantada. voy a aprovechar de contarles que cada vez que alguna de las que hemos hablado viene a Chile, nosotros tratamos de reunirnos. Ya lo hemos hecho en 2 o 3 ocasiones, lo hicimos con Gabriela de Ofelia y Antelmo, lo estamos haciendo ahora con Tania Busto, que es una investigadora de Colombia con la que nos reunimos y que hemos podido participar de sus actividades. Así que bueno, ya saben, si alguna bordadora, textilera, cultora del arte textil anda por acá, nos avisa nomás y nosotras en la escuela siempre procuramos poder reunirnos y en la medida de que se puede físicamente en 3D. Acá te están mandando saludos, te felicitan Margarita, alguien que es Miriam Lozano, dice que le encanta todo lo que haces, te admiran y fue muy grato compartir el curso de desbordado. Aquí ella te conoce. Oh, sí, miren, Eh, miren, es increíble. ¿Sabes que yo me moría por un helado que venden solo ahí en ese sector? Es un helado que viene como en forma de un barquito. Y entonces yo busqué y busqué y bueno, pues me venía comiendo uno y se me acabó.
y me moría por otro, pero me tocaba caminar un montón, ¿no? Y yo le dije a esta persona que recién conocía, digo, disculpa, un helado por aquí, y me dijo, no, mira, está cerrado. Bueno, yo entré al taller y antes de que empiece el taller esta persona, increíble, había ido a comprar el helado, pero no solamente compró un helado, compró helado para todos los que estábamos en el taller, solo para que Qué yo pudiera comprar mi amorosa, helado. Eso qué a mí me linda. cambió la vida en ese instante, fue espectacular. Y Bueno, ese es mi yo hijo, creo nunca lo voy a que olvidar. hermoso. Sabes que yo creo que algo que pasa, y también a propósito de cosas, de descubrimientos que hacemos en torno a los textiles, es de lo amoroso que son los espacios textiles. Sí, es Cuando nos hermoso. reunimos a abordar, la conversación fluye de manera, y hay muchos gestos de ternura, de cobijo, que tiene que ver, ¿no?, con todo lo que De implica el estar contención, en es el, como una de contención. contención. Sí, Sí. y bueno, nosotros sabemos lo que ha significado este espacio para nosotras y también para quienes nos escuchan, nos ven todos los domingos. Hay mucha gente, yo te decía, Margarita, que nos comenta, independiente de la audiencia que tengamos ahora en el en vivo, mucha gente ve los videos, los en vivo después. Entonces, vamos a aprovechar de saludar a esa Yo gente soy que una no nos de va a ver ellas. hoy día, Sí, que yo nos soy va a una de ver ellas. después, que va a estar Nunca alcanzo en el horario, entonces siempre llego tarde, los últimos excelente. 10 minutos, pero luego yo voy y me lo veo completo siempre. Yo Sí, soy o sea, eso ha sido un compartir hermoso, mucha gente nos lo ha dicho y de hecho nosotros que cada cierto tiempo revisamos nuestra estadística sabemos que hay gente que está viendo las charlas de hace 2 años y, y, sí, y es no han que no hay perdido como, vigencia. mira, tú ves una y luego te enganchas y sigues así como los discos rayados y los Sí, pones y sí, sí, sí. es hermoso, es hermoso. Y, y bueno, aprovechamos estamos ya en un momento del año, aquí nos dice una de nuestras eh, que nos están acompañando, dice que siempre nos ve así, en diferido por su trabajo. Sí. Entonces vamos a aprovechar también de agradecer, porque ya estamos, nos queda poquito del año del gregoriano, pero ya nos faltan como 6 charlas para terminar el ciclo, y agradecerle a todas quienes nos ven y recordarle que dentro de la forma en que nosotros compartimos las charlas también durante la semana vamos a compartir los referentes de Margarita, quiénes son las inspiraciones de ella y les volvemos a invitar a mirar su perfil, los perfiles de otras, quienes quieran conectar, para que se vayan empapando el trabajo de todas. Y bueno, ahí nos están dando muy buenos deseos, gracias, qué bonito bordo. Y tú te quieres despedir, Margarita, que ya estamos en este Ok, momento para sí. hacerlo. Quería decirles que muchísimas gracias a todas las personas que pudieron estar. Ok, dice Angie, seca la margarita, sí, sí. Um, Sí. Quería decirles que les agradezco muchísimo por haber estado aquí, no solamente en este momento, pueden ver, como decía nuestra compañera, la charla después. Y sobre todo, gracias por comprender, por siempre estar cerca y, y por seguir en esa búsqueda. Yo creo que es muy importante que todos busquemos lo que nos hace felices y aferrarnos a eso. Eso es importante. Mm, muchas Muchísimas gracias, Margarita. Bueno, nos vamos despidiendo, ya son casi las 12 la 1 de la tarde acá en Chile, las 11 o casi las 11. casi las 11 allá en Ecuador y agradecemos nuevamente a todas que se conectaron. Margarita, los mejores deseos para este cierre de año y que Muchísimas haya gracias. mucho bienestar y mucho amorcito desde acá. La escuela, te agradecemos en nombre de la escuela también por tu tiempo para Muchas ahora. gracias a Y, ustedes. Muy lindo y espacio. muy buen domingo para todas y para quienes se conecten después. Gracias siempre por seguir a la Escuela Libre Textil. Así que les invitamos a seguirse enterando en la semana y ahí nos vamos a ver. Muchísimas gracias a todas y muy, muy buen domingo para todos quienes se conectaron. Nos vemos. Muchas gracias. Bye. Hasta Besos. luego.